Hace muchos años existió un viejo que poseía una gran fortuna. Se decía que gracias a sus viajes había encontrado infinidad de amuletos y artefactos que le traían suerte, llevándolo a ser un hombre muy acaudalado. Se trataba de un anciano de carácter muy humilde, sensible, muy lejano a la egolatría y opulencia, pero bastante supersticioso. Se dice que continuamente llevaba consigo amuletos y talismanes para la buena suerte. Nunca nadie pudo asegurarlo, ya que de hacerlo, este siempre los guardaba bastante bien bajo sus ropas. A pesar de sus creencias, era un hombre que demostraba un cariño muy sincero a su familia y la gente que lo rodeaba. Pero de entre todos estos, destacaba el trato hacia su nieta, una pequeña a la cual había tomado mucho cariño y con la cual se había hecho muy cercano desde que ésta aprendió a hablar. Sin embargo, el tiempo fue pasando y los años empezaron a pesarle más al viejo. Comenzó a enfermar y tanta mala racha de salud pronto le hizo darse cuenta que tal vez su muerte estaba muy cerca. Así que un día, pensando en su legado, en su gente y familiares, decidió contactar a un abogado para así poder hacer su testamento. Uno, donde repartiría todos sus bienes entre todos aquellos parientes a los cuales tanto había querido. Fue así que después de dejar todo en orden, no pasó mucho tiempo y el viejo inevitablemente murió. Fue velado y enterrado tal cual como su religión lo marcaba, tal cual como él lo habría querido. Fue entonces que después de la ceremonia fúnebre y un par de días de luto, su abogado pronto hizo un llamado a toda la familia para informar y hacer valer la palabra del viejo leyéndoles el testamento. A los pocos días todos llegaron al lugar de reunión. Todos asistieron a la expectativa de qué era el último deseo del abuelo. Todo el mundo estaba ansioso. Todo el mundo quería saber qué había dejado para cada quien. Sin embargo, de entre todos los familiares, resaltaba una persona, aquella pequeña que hoy en día ya había crecido, aquella chiquilla que de niña fue la adorada nieta del viejo, la cual parecía tener un entusiasmo incluso mayor que los demás miembros de la familia, ya que de alguna forma se sentía privilegiada, a tal grado de que estaba completamente segura de que le iba a tocar gran parte de aquellas riquezas que su abuelo había dejado. A aquella joven no dejaba de rondarle la idea en la cabeza de que incluso tal vez se trataría de casi toda la fortuna. Fue así que la sesión de lectura se inició. El testamento se leyó y los parientes pronto supieron que les había dejado casas, joyas, coches, infinidad de artículos, colecciones y prendas de gran valor. Todo el mundo estaba feliz. Toda la familia lucía contenta y agradecida, a excepción de una sola persona. Así es, aquella jovencita, la nieta menor, a quien al tocar su turno de recibir los últimos deseos del abuelo, tan solo le había dejado un artículo, tan solo una única posesión. Y esta era una muñeca, pero no cualquier muñeca, sino una figura muy pequeña, muy antigua, hecha de porcelana, tan diminuta que incluso podía caber en su bolsillo, y la cual, a pesar de ser muy hermosa, no reflejaba valer más que unos cuantos pesos. ¿Y quién podría decirlo?
El artículo tal vez era una de las cosas más valiosas materiales del viejo. Sin embargo, para la nieta parecía una burla, una baratija, una completa estafa. Y a pesar de que la recibió con una sonrisa, esta era completamente falsa y casi imposible de mantener. Muy dentro de sí pensaba que aquello no era más que una mala broma, o incluso una grosería del abuelo, por lo que de inmediato, y escondiendo su furia, la joven se marchó de la lectura argumentando malestar. Tomó el metro y se fue directamente hacia su departamento, sin decir más que puras maldiciones entre dientes. Todas ellas dirigidas con mucho odio hacia el ya finado abuelo. Las horas pasaron y esa misma noche, antes de acostarse, la jovencita lanzó su muñeca por la ventana con todas sus fuerzas, con todo su odio. Un brusco golpe se oyó al exterior y la jovencita, sin importarle en lo más mínimo que ésta pudiera romperse, se levantó y preparó un baño de tina para relajarse y así poder dormir un poco más tranquila. Pero ¿cuál sería su sorpresa? Impresión e incluso terror al salir del baño y darse cuenta que ahí en su cama se encontraba aquella muñeca de porcelana, sin daño alguno, acomodada, perfectamente colocada al centro, sentada junto a su almohada y manteniéndose intacta, a pesar de aquel duro golpe que se había dado apenas unos minutos antes. Sin embargo, había algo aún más desconcertante. Y esto era una nota escrita de forma bastante descuidada, colocada a un lado de la muñeca. Una nota con un pulso bastante irregular y que al leerla decía: «Llévame contigo». La jovencita no tardó ni un segundo en leer esas escalofriantes palabras, cuando de pronto una voz femenina e infantil se escuchó desde el interior de aquella muñeca. «Estoy aquí para cuidarte». La joven aterrorizada quitó la muñeca de la cama. Rápidamente la encerró en el cajón de su buró. E invadida por un miedo descomunal, rápidamente terminó de vestirse. Estaba desconcertada. No sabía qué hacer, a quién hablarle, a quién contarle aquel episodio. Pensaba que creerían que estaba loca, paranoica, desquiciada. Sin embargo, aquello que le ocurría era completamente real, solo que en ese momento ella no tenía la claridad mental para darse cuenta. La pobre intentó calmarse, intentó distraerse, pero pronto las cosas empeorarían. Comenzó a escuchar ruidos. El cajón de su buró comenzó a moverse, sacudiéndose, hasta que este poco a poco comenzó a abrirse. El miedo comenzaba a apoderarse cada vez más de ella. Caminó hacia atrás, hasta que su espalda topó con la pared. Y fue entonces que presenció cómo su bolso de repente caía de la cama sin explicación alguna. Fue en ese momento que no pudo más. Tomó su bolso del suelo y salió corriendo de aquel departamento. Esa noche la joven se la pasó caminando por la calle, completamente invadida de aquel pensamiento, aquella idea de que su abuelo tal vez no la quería como ella pensaba, de que tal vez, debido a eso, el abuelo le había regalado una muñeca embrujada.
una muñeca poseída, en lugar de alguna casa o alguna fuerte suma de dinero. La joven caminaba y no sabía si debía estar molesta o asustada. No sabía si volver a su departamento o si esperar al día siguiente para regresar y buscar aquella muñeca, quemarla, tirarla a la basura, regalarla o hacer cualquier cosa con la cual pudiera deshacerse de ella. Ya era bastante tarde y la joven caminaba sin rumbo, completamente pensativa. Estaba a punto de llegar a la acera cuando de pronto metió la mano a su bolso y fue entonces que algo la sujetó. Algo se le aferró a la mano. Ella, completamente desconcertada, soltó la bolsa y su mano, al quedar descubierta, reveló qué era lo que la sujetaba. Se trataba de aquella muñeca que, como si estuviera viva, se aferraba fuertemente de sus dedos y la manga de su suéter. Fue entonces que la joven cayó en cuenta, invadiéndose de pánico y terror, para entender que aquella muñeca en algún momento, antes de salir de casa, había abierto el cajón y, sin que ella se hubiera dado cuenta, se había introducido por sí sola dentro de su bolso. Fue en ese momento que la joven, completamente llena de miedo, se sacudió fuertemente las manos y la muñeca cayó al suelo. Todo quedó en silencio por unos segundos. Y la joven, quien pensó en echarse a correr, dudó por un instante y quiso cerciorarse que aquello no fuera obra de su imaginación. Caminó lentamente y, cautelosa, se acercó al suelo en aquel lugar donde estaba aquel bulto. La joven tenía mucho miedo. No sabía qué pensar, pero definitivamente quería asegurarse que no estaba loca, que aquello no era obra de su imaginación y que, de ser cierto, aquella muñeca definitivamente era una maldición. Fue entonces que no había marcha atrás. La joven se inclinó y, efectivamente, aquello que estaba en el suelo era la muñeca de porcelana, la cual, a pesar del miedo que la joven sentía, parecía no ser terrorífica. Mostraba un rostro amable e incluso bondadoso, que por un muy breve momento pareció emanar calidez y bienestar. Fue entonces que la joven, dudando completamente de sus cabales, la tomó entre sus manos y, antes de que pudiera venirle algún pensamiento más a la cabeza, aquella muñeca comenzó a emitir un sonido, una diminuta voz femenina, la cual, extrañamente, parecía ser una advertencia. «Quítate de aquí». Fue entonces que la joven, completamente desconcertada, modificó su rostro, reflejando una mueca desencajada, revelando que para ella era completamente inentendible aquel mensaje. Y fue entonces que, en ese momento, la tragedia por fin ocurriría. De la nada, los faros iluminaron su rostro y un automóvil la embestió bruscamente, arrastrándola varios metros, destrozándole infinidad de huesos y dejándola ahí tirada, como si su cuerpo se hubiera transformado en una masa amorfa embarrada sobre el concreto. Ahí estaba tirada en el suelo aquella pobre joven. Ahí se encontraba moribunda aquella mujer, sin que nadie pudiera ayudarla.
sin que nadie se acercara a auxiliarla. Pero no estaba sola. Junto a ella también se encontraba aquella muñeca de porcelana, el único regalo de su abuelo, el único regalo sincero, que a pesar de estar ahí para cuidarla, no pudo hacer otra cosa más que distraerla y llevarla directamente hacia su propia muerte. La culpa no fue del abuelo. La culpa no fue de la muñeca. La culpa la tiene la joven, quien por su ambición no supo ver que lo que más vale en este mundo no es el dinero, sino la vida, y que ésta solo se tiene cuando alguien nos regala el don de saber escapar a la muerte. Gracias por escucharnos. Si te gustó lo que has oído, te pedimos nos regales un like, te suscribas y compartas. Esto es Radio Caníbal.